Muchas personas conocen la importancia de que el hombre aprenda a retener el semen. Sabemos el gran gasto energético y de recursos fisiológicos que la eyaculación supone para el organismo masculino. Sabemos que esa energía sexual puede ser canalizada hacia otro tipo de fines, mucho más allá del placer genital, pero solo cuando ésta no es descargada en el orgasmo. Pero, ¿qué ocurre en el caso de las mujeres? ¿Tiene para ellas sentido omitir el orgasmo o preocuparse por la conservación de su energía sexual en alguna forma? ¿Hay un equivalente femenino a la retención seminal masculina? En este vídeo vamos a responder a esa pregunta. Para ello, lo primero, hay que tener claro que lo que supone una pérdida de energía en los hombres no es el orgasmo, sino la eyaculación. Como seguramente ya sepas, a pesar de que la mayoría de hombres los experimenten siempre juntos, no tiene por qué ser necesariamente así. Podríamos concluir entonces rápidamente que la mujer no tiene que preocuparse, ya que no eyacula. Sin embargo, una mirada más profunda nos descubre que no es así. También existe la eyaculación femenina, aunque algunas personas lo ignoren o no suelan tenerlo en cuenta. Esto nos lleva a plantearnos una primera pregunta. ¿Supone la eyaculación femenina una pérdida energética, tal como la masculina? Veamos qué nos dice al respecto el maestro taoísta Mantak Chia en su libro Cultivando la energía sexual femenina. La eyaculación femenina es diferente de la masculina porque no contiene células sexuales, esperma, y por lo tanto se pierde menos energía. Cuando la mujer se siente bien, no está enferma ni agotada, suele experimentar la eyaculación más como una fuente de energía que como una causa de agotamiento. Podríamos concluir ahora que el orgasmo femenino está totalmente libre de desgaste energético, pero aún se nos escapa algo más. En este mismo libro, escrito por Mantak Chia y la doctora Rachel Carlton Abrams, la doctora nos dice: generalmente, cuando tenemos un orgasmo, una pequeña cantidad de nuestra energía sexual escapa de nuestros cuerpos por el perineo. Por esa razón, con las técnicas taoístas, se enfatiza en las mujeres evitar esa pérdida de energía en el momento del orgasmo. Conserva esta vitalizante energía orgásmica en el perineo mediante la concentración mental hasta poder bombearla hacia el sacro. Esto exige que te abandones al placer del orgasmo y al mismo tiempo que te mantengas concentrada en el perineo y bombees esas maravillosas oleadas de placer hacia el sacro y la columna. Vemos que la técnica es realmente similar a la que se utiliza en el caso de los hombres para alcanzar el orgasmo seco u orgasmo sin eyaculación. Exceptuando las técnicas que van dirigidas a evitar la eyaculación masculina y que están basadas en su propia anatomía, la esencia es la misma: evitar esa fuga de energía orgásmica y redirigirla hacia los centros energéticos superiores. Así podemos entender que si una mujer desea cultivar su energía sexual, orientándola a mejorar la salud de todos sus órganos, si desea transmutarla y conseguir experiencias orgásmicas más profundas y superiores al orgasmo genital, igualmente debe aprender a conservar su energía orgásmica. La diferencia es que en el caso de las mujeres no se aplica el término retención seminal, ya que la palabra seminal viene de semilla, y la semilla femenina es expulsada en la menstruación y no en el orgasmo o la eyaculación. Veamos qué nos dice la autora francesa Margot Anand después de sus largos años de experiencia entrenando a hombres y mujeres en su método de el sexo sublime. Esta cita es de su libro La senda del éxtasis. Si la mujer desea utilizar su energía sexual como medio para experimentar el éxtasis, queda claro que debe retener también la energía, dirigirla de nuevo,
purificarla y no liberarla en un orgasmo genital. La experiencia me ha demostrado que tanto la mujer como el hombre se benefician muchísimo al aprender la contención de la energía sexual en estado de excitación y la forma de impulsarla a través del cuerpo a los centros de energía más elevados. Sin embargo, la mujer no debe preocuparse si eyacula o no, pues, y también podemos afirmarlo por experiencia, la eyaculación femenina no provoca una disminución de energía. Sin embargo, aún nos queda un detalle importante más a tener en cuenta. Así como la gran mayoría de hombres tiene un patrón orgásmico muy similar antes de entrenarse en las técnicas taoístas o tántricas, no ocurre así en el caso de las mujeres. Vamos a ver dos ejemplos de cómo lo experimentan dos mujeres, tal y como son compartidos en el libro de Mantak Chia, La mujer multiorgásmica. Marisa, terapeuta de 42 años, describió su experiencia en estos términos. Encuentro que, en general, casi siempre me siento muy aliviada después de un orgasmo completo y ya no tengo deseo de acumular más energía. Siento que he terminado. Santi, una masajista de 26 años, tiene una respuesta orgásmica que encaja en este patrón. Tardo algún tiempo en excitarme y cuando me concentro puedo tener un orgasmo intenso. Me deja relajada y aliviada, pero también hipersensible. Después del orgasmo no quiero que mi novio me toque. A veces seguimos haciendo el amor, pero es solo por él, no por mí. Seguidamente se explica. Santi tiene lo que los sexólogos llaman un orgasmo terminal. No es que sea letal, simplemente concluye el encuentro sexual, porque ella pierde todo deseo. Su energía sexual se va acumulando hasta que tiene el orgasmo y después cae en picado. Entonces, Santi tiene un periodo refractario femenino. Esta pauta orgásmica es muy parecida al orgasmo masculino con eyaculación. Sin embargo, muchas otras mujeres tienen espontáneamente multiorgasmos, aún sin haber tenido ningún entrenamiento para ello. Esto, como muchos sabréis, significa que pueden tener varios orgasmos, uno seguido del otro, sin perder la excitación sexual. Las mujeres que tienen orgasmos terminales se encuentran en una situación más parecida a la de los hombres. Aún así, la pérdida no llega a ser igual a la de la eyaculación masculina. No se expulsan las sustancias ni los gametos, como le ocurre al hombre en su eyaculación. Pero recordemos que los hombres también pueden desarrollar su capacidad para tener multiorgasmos. La llave para que un hombre alcance el orgasmo múltiple es la misma que para que lo alcancen las mujeres con orgasmo terminal. La llave es alcanzar el orgasmo, pero sin que se produzca la descarga de energía. Esto, en el caso de los hombres, conlleva tener un orgasmo sin eyaculación, lo que llamamos orgasmo seco. Es decir, la conservación de la energía es, en hombres y mujeres, la clave que posibilita tanto la multiorgasmia como las experiencias sexuales superiores, como el cultivo de la energía sexual para otros fines. La diferencia principal es que para un buen número de mujeres esto ocurre espontáneamente o de manera más fácil. Aclarar que por otro lado, para todo ello no basta con esa conservación de la energía, también es necesario aprender a cultivarla de la manera adecuada. Pero no solo los hombres pueden ejercitar su capacidad de ser multiorgásmicos, también, por otro lado, las mujeres pueden ejercitar su capacidad para alcanzar la eyaculación femenina, que de hecho se experimenta asociada a unos estados muy profundos de placer. Son dos ejemplos entre muchos otros que nos muestran que con la práctica y el conocimiento de nuestros cuerpos, las posibilidades de ambos géneros se acercan. El máximo potencial de placer que podemos experimentar está más limitado por nuestra falta de destreza que por diferencias entre géneros que sean insalvables. Un fuerte abrazo a todos.
Os deseo muy buena salud, placer y consciencia.